Doctores, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me confirman que me escuchan bien, por favor? Se le escucha. Ok, muchas gracias. A ver, entonces vamos a empezar con la toma en lista. A ver. Yanela Nampa. Presente, profesor. Gracias. Fernando Atencia. Presente, profesor. Gracias. Priscila Ion. Presente, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Sheldon Beltrán. Presente. Gracias. Yasmín Chucas. Presente, profesor. Gracias. Sergio Espejo. Presente, profesor. Gracias. Marlene Estrada. Profesor. Ok, gracias. Amaru Fernández. Presente, profesor. Gracias. Ángel Ferrer. Presente, profesor. No, gracias. Claudia Flores. Buenos días, presente, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Danitza García. Buen día, profesor. Presente. ¿Qué tal? Buenos días. Valeria Gomero. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Leslie Gómez. Presente, profesor. Gracias. Marina Granados. Presente, profesor. Gracias. Omar Guillermo. Presente, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Juan Guzmán. Presente, buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Javier Hidalgo. Buenos días, profesor. Presente. ¿Qué tal? Buenos días. Ruth León. Presente, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Diego Mafaldo. Maricielo Munguía. Presente, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Renzo Muñico. Presente, profesor. Gracias. Diego Ñahui. Adriana Pimentel. Lady Quispe. Buen día, profesor. Presente. ¿Qué tal? Buenos días. Tiara Ruiz. Presente, profesor. Gracias. Mirko Ruiz. Buenos días, profesor. Presente. ¿Qué tal? Buenos días. Nicolás Sánchez. Buenos días, profesor. Presente. ¿Qué tal? Buenos días. Francis Seminario. Presente, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Dana Silva. Presente, profesor. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Estefano Solórzano. Presente, doctor. Gracias. Félix Soria. Presente, doctor. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Laura Soriano. Buen día, profesor. Presente. ¿Qué tal? Buenos días. May Libreta. Presente, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Thais Belit. Presente, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Farid Zamudio. Presente. Gracias. Mariano Zapata. Presente, profesor. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Alguien que no haya podido pasar lista? ¿No? ¿Todos? Ok. A ver. Entonces cerramos esto acá. Listo. A ver. Antes de empezar con la clase, vamos a ver un poco la resolución del caso que vimos en la última clase, ¿de acuerdo? Entonces, les pido que alguien me ayude contándome los hechos del caso. ¿Quién los tiene a la mano, por favor? ¿Quién tiene los hechos del caso que vimos el miércoles? El que mandaron las respuestas por correo electrónico. ¿Doctores? ¿Se acuerdan del caso? El caso de Antonio Castro, profesor, ¿verdad? Sí, correcto. Ese es Nicolás. ¿Me puedes ayudar con los hechos del caso? Se menciona la incompetencia por territorio. Cuéntame el caso primero, Nicolás. Ya. Si no Ajá. me equivoco, de lo que me acuerdo del caso era sobre que Antonio Castro había comprado un jet ski, si no me equivoco, en Lima, firmó el contrato, pero se lo tenían que entregar en Trujillo. Y cuando se lo entregaron estaba malogrado, o sea, no funcionaba. Trató de hacer reclamo, le dijeron que era improcedente porque lo estaba haciendo en la sede de Trujillo y que tenía que haberlo hecho en Lima, si no me equivoco. Luego, creo que pusieron la denuncia en nombre del matrimonio. Pero que ¿Hubo el denuncia? contrato lo había firmado la esposa. Algo así era. No. Está bien, Nicolás. Gracias. A ver, ¿alguien quiere complementar lo que ha dicho su compañero? ¿Quiere sumarle hechos? Sí, lo que A ver, recuerdo, Mirko. profesor, para no leer el caso, en todo caso, era la compra de una moto acuática, ¿no? De parte de la sociedad conyugal entre Antonio y su esposa Gisela de Castro, a Daewoo, Perú, ¿no? Entonces, y se había establecido como punto de entrega de la moto acuática en la ciudad de Trujillo, a pesar de que la compra se había hecho en la ciudad de Lima. Ya, perfecto. Recuerdo que se establece que como un error que ellos hacen la denuncia hacia el gerente general y no hacia la personalidad jurídica, ¿no? Había un problema con el funcionamiento de la moto acuática, que al momento de entrega, primero una demora y luego un problema para el funcionamiento de la moto acuática que no prendía y tenía algunos problemas de funcionamiento, ¿no? Y lo que establecía la empresa a través del gerente general era que la garantía no se hacía efectiva porque era una oferta y porque se había cambiado el punto de entrega era diferente al punto de compra, ¿no? Por eso es que no era efectiva la garantía. Eso es lo que recuerdo por ahora. Está bien, Mirko. Muchas gracias. ¿Alguien quiere complementar lo que sus compañeros han dicho? ¿O consideran que está bien la historia? Yo lo recuerdo casi como le habían comentado Mirko y Nicolás, ¿ok? Ahora, había dos preguntas. Primero, que
determináramos la relación material y después que determináramos la relación jurídica procesal. Vamos por la primera. ¿Cuál es la relación material que ustedes advierten del caso? De lo que nos han contado sus compañeros y lo que leyeron el miércoles. ¿Cómo o quiénes conforman la relación jurídica material? ¿Doctores? Sí se me está escuchando, ¿no? Sí, profesor. Entonces, quizás lo que nosotros hicimos como grupo, ¿no? En la relación jurídica sustancial, ¿no? Se habla de un contrato de compra y venta, ¿no? Que se celebra el 5 de enero de 2016 entre Antonio y Gisela de Castro, ¿no? Quienes son los compradores, ¿no? Y Daewoo Perú, por la compra de una moto acuática por 11.500. Existe una obligación de entrega de la moto acuática, ¿no? Que se establece a través del contrato. Y la entrega se iba a realizar en la ciudad de Trujillo. Una vez entregada esa moto acuática, en esa ciudad se iba a establecer como cumplido la obligación, ¿no? La moto acuática es entregada con defectos, ¿no? Pues no prende y se establece que en realidad la moto tendría una garantía de 1 año, ¿no? Ya. Ok, Mirko, muy bien. Mi pregunta es, ¿la compraventa la celebra la sociedad conyugal o los esposos? Porque entiendo que a quien se va a contratar es a Daewoo como empresa. Pero, ¿quién es la parte compradora? ¿La sociedad conyugal o ambos esposos? Mi pregunta va en la línea de determinar sobre quién recaen las obligaciones. Una cosa es que yo y mi esposa vayamos a comprar un bien en copropiedad y otra cosa es que la sociedad conyugal que yo conformo con mi esposa compre un bien. En el primer caso, si vamos como copropiedad, el 50% me pertenecerá a mí y el 50% a mi esposa. O en atención a cómo nos dividamos las alícuotas, ¿no? Puede ser que yo tenga 30 y mi esposa 70, o yo 20 y mi esposa 80, o al revés. En cambio, si es la sociedad conyugal que conformamos, el 100% de la titularidad del bien recae en la sociedad conyugal. Entonces, en este caso, ¿quién compra la moto? ¿Los esposos en copropiedad o la sociedad conyugal? ¿O eso no lo podemos advertir de los datos del caso? Y esta pregunta ayuda porque luego, en base a eso, nos permitirá también saber quiénes conforman la relación procesal. ¿Qué creen? El caso dice que se celebra un contrato entre Antonio y Gisela de Castro como compradores.
Gracias, Mirko. Da la Sí. impresión entonces que habla de que ambos lo pudieran hacer en copropiedad. No está hablando de que lo hace la sociedad conyugal. Luego es que aparece el concepto de sociedad conyugal en el caso. Entonces, igual podríamos determinar que puede ser, ya que el caso no es claro, que la relación material o se puede haber constituido entre Gisela y su esposo y Daiwo, o la sociedad conyugal y Daiwo. Cualquiera de las dos opciones eran válidas, porque el caso, como bien nos acaba de resaltar Mirko, no es muy claro. Al inicio solo se hace mención a los esposos y luego recién aparece la sociedad conyugal. ¿Ok? Entonces, a la pregunta de cuál es la relación jurídica material o la relación jurídica sustantiva, vamos a poder haber dado cualquiera de las dos respuestas. Y cuando ya nos tenemos que adentrar en la relación jurídico-procesal, ¿quiénes son las partes de la relación jurídico-procesal? A propósito ya de lo que hemos visto, ¿no? Danitza. Danitza, estás con tu micrófono apagado. Nicolás. Claro, profesor. En la relación jurídico-procesal sería el demandante, que en este caso es Antonio, en representación de la sociedad de gananciales, y el demandado, que sería Daewoo Perusa. Ok, Nicolás, gracias. Solo una consulta. ¿El demandado es Daiwo? No, se dirigió a Fernando, equivocamente, claro. Ya, entonces allí la relación jurídica procesal no es Daiwo, o sea, es la sociedad conyugal o los dos, en este caso sí, la sociedad conyugal o, perdón, y Fernando, no Daiwo, porque ahí sí, si mal no recuerdo el caso, es muy claro, dice se demanda a esta persona que es el gerente, ¿correcto? Sí. Sí, profesor. Sí, ¿no? Sí, Sí. pero Ya. se demanda en representación de Daiwo, ¿no? Pero se lo demanda a él. Ajá. ¿Dice en representación de Daiwo? No, ese es el error que Sí, tiene el profesor. caso. A ver, pero yo recuerdo es que se remite una carta notarial a las oficinas de Daiwo. Quien contesta es esta persona que es el gerente de ventas, pero cuando Antonio demanda, y creo que indica incluso que lo hace en representación de del patrimonio autónomo, demanda a Fernando, pero no dice que lo demanda o sea, porque él es el representante de Daiwo. A ver, Laura, ¿qué nos dice Laura? Ok, ya. Eso, Laura, justo lo vamos a ver en la segunda parte de las preguntas, ¿ok? Pero lo primero es determinar a quién se demandó, porque determinando a quién se demandó, tenemos que analizar si esa relación jurídica procesal es la correcta. Entonces, del caso expresamente se señala que Antonio está en representación del patrimonio autónomo demandando, pero demanda a Fernando. Y por lo que dice el caso, no lo demanda en representación de Daiwo, o sea, no lo demanda como representante de Daiwo. Entonces, ¿quién está conformando, para efectos del caso como está detallado, la relación jurídico-procesal? El matrimonio y Fernando. Correcto, así es.
esa sería la configuración que tiene la relación jurídico-procesal. Y ojo, esto es más allá de lo que ya después analicemos como correcto o no. La relación jurídico-material o sustantiva, bien lo han advertido, que deriva del propio contrato de compraventa. Allí podemos determinar o podemos considerar que podría haber sido o la sociedad conyugal y Daiwo, o los esposos como personas que pueden tener copropiedad y Daiwo. Pero cuando ya pasamos al plano de la relación jurídico-procesal, lo que estamos considerando es que quien demanda es el patrimonio autónomo representado por Antonio y Fernando. No Daiwo, porque no se menciona Daiwo, se dice Fernando. Entonces, esa es la relación procesal que se intenta generar. ¿De acuerdo? Esto lo pongo como relevante porque es muy importante que al momento de resolver los casos, y esto lo vamos a ver probablemente en el próximo control de lectura, seamos muy atentos a cómo es que está planteado el caso. Y cómo está planteado el caso nos va a dar la posibilidad de responder directamente a las preguntas que se hagan. Entonces, ya sabemos cómo se conformó la relación material, ahora ya sabemos también cómo se planteó o se conformó la relación procesal. Entonces, pasemos a analizar la segunda batería de preguntas. Nos dicen que este señor Fernando Porras contesta la demanda. Con lo cual entonces ya hay un emplazamiento. El juez recibió la demanda, consideró que no había ningún problema y la trasladó al señor Porras. Y el señor Porras presenta un escrito limitándose a indicar que los argumentos del señor Castro eran falsos. Pero indica que hay defectos formales de la demanda y señalan 3. Incompetencia de territorio, falta de legitimidad para obrar del demandante y representación defectuosa del demandado. ¿Por qué considera que hay un tema de incompetencia por parte, digamos, por territorio? Porque indica que la demanda debió haberse interpuesto en Lima, dado que es ahí donde se firmó el contrato de compraventa. Frente a esa alegación, chicos, ¿creen que es correcta? ¿Creen que no es correcta? ¿Cuál sería el fundamento para uno o para otro? ¿Hay incompetencia del juzgado de Trujillo? ¿Qué les parece? Francis, estás con el micrófono apagado. Doctores, ¿cuál es la posición? Estás con mute, Francis. Profesor. Mirko, dime. Quizás ahí lo que se podría argumentar es que la ley permite al demandante elegir ese lugar, según el artículo 24 del Código Civil, ¿no? En donde se establece que el juez del lugar en donde se encuentra el bien o bienes tratándose de pretensiones sobre derechos reales, ¿no? Entonces, en este caso, el bien se encuentra en Trujillo, por lo que podría
argumentarse que está bien demandado respecto a territorio. Muy bien, Mirko. Esa es una salida. Está perfecto. Recordemos que el tema del territorio. A ver, lo primero, la regla general es que se demanda en el domicilio del demandado. Pero el territorio es posible de considerarlo un elemento de competencia facultativa. Y uno de los elementos que va a permitir escoger al demandante es, por ejemplo, el que nos acaba de decir Mirko, que es el lugar en donde está el bien para efectos de derechos reales. ¿Hay algún otro supuesto que nos pueda ayudar en estos casos, además del que nos ha dicho Mirko? ¿Solamente podemos considerar el tema de la competencia facultativa? ¿O hay alguna otra posibilidad? ¿Renzo? Profesor, el artículo 25 del Procesal Civil indica que las partes pueden convenir por escrito someterse a la competencia territorial de un juez distinto al que corresponde. Ok, Renzo. Por lo Sí. que si las dos partes acuerdan, podrían acoger ya sea un juez en Trujillo o en Lima. De acuerdo, correcta la respuesta. Si se hubiera pactado por parte de los compradores y Daewoo que se pudiera recurrir a otra jurisdicción distinta, funciona también. ¿Por qué? Por el tema de la facultad, la prórroga de competencia que se puede generar. Entonces, hay una posibilidad que lo tenga que demandar donde se generó el hecho, perdón, donde está el bien. Otra, si se hubiera pactado demandarlo en Trujillo, pero hay otra adicional que también me permite el código. Y esta es... ¿Profesor? Dime. No, iba a decir que el que está vinculado para donde se señala el lugar de cumplimiento de la obligación, ¿no? Porque creo que establecen que la entrega de la moto acuática sería en Trujillo, por lo que a la entrega se cumpliría la obligación y ese sería el lugar, ¿no? Así es. Y eso significaría que amplías el tema de la competencia facultativa. Muy bien, Mirko. Pero también podemos utilizar el artículo 17 del Código Procesal Civil. ¿Quién lo tiene a la mano? Para que nos ayude con su lectura. ¿Quién tiene el artículo 17 a la mano, por favor? Del Código Civil, profesor. El Código Procesal, del Código Procesal Civil. ¿Artículo 17? Sí. Ya, demanda a persona jurídica. ¿Sí es ese? Sí, es ese, por favor. Ok. ¿Me ayudas con la Artículo lectura? 17. Si se demanda a una persona jurídica, es competente el juez de domicilio en donde tiene su sede principal, salvo disposición legal en contrario. En caso de contar con sucursales, agencias, establecimientos o representantes debidamente autorizados en otros lugares, puede ser demandada a elección del demandante ante el juez de domicilio de la sede principal o de cualquiera de dichos domicilios en donde ocurrió el hecho que motiva la demanda o donde sería ejecutable la presentación reclamada.
Gracias, Nicolás. El último Pretensión. es la pretensión reclamada. ¿Ok? Entonces, lo que nos acaba de leer su compañero también nos habilita a considerar que en un caso de estos, utilizando directamente el artículo 17, se pueda demandar en el domicilio de la sucursal de una empresa. Y el caso sí lo señala, dice que las oficinas de Lima son, digamos, la sede principal, pero que tiene una sucursal en Trujillo. Y además en Trujillo, como bien nos dijo Mirko, era donde se iba a cumplir la entrega del bien, es decir, el cumplimiento de la prestación, de la obligación. Entonces, además de utilizar las posibilidades que nos da todas las reglas de competencia previstas en el artículo 25, que tiene que ver con, perdón, 24, que tiene que ver con la competencia facultativa, también podemos utilizar el artículo 17 cuando nos enfrentamos a algún tipo de conflicto que se genere contra una persona jurídica. Y siempre que tengamos a su vez que la pretensión, perdón, que la obligación, que luego se vuelve pretensión exigible, se había pactado, se cumpla en alguno de los lugares que señala el artículo 17. ¿Ok? Entonces, por favor, tengamos eso mapeado de manera amplia para determinar las reglas de competencia que podamos tener claro. Tomando en cuenta eso, entonces, la alegación que hace, creo que es el señor Porras, respecto a la incompetencia por territorio, es un argumento que carece de sustento, porque no existe problema en atención a lo que estamos viendo. Ahora, también alega el señor Porras que hay una falta de legitimidad para obrar del demandante, es decir, de quien está o de quien ha interpuesto la demanda. Señala que Gisela de Castro no ha actuado como demandante a pesar de haber suscrito el contrato conjuntamente con su esposo. ¿Qué les parece esa alegación? ¿Es correcta? ¿No es correcta? ¿Cómo consideran este argumento del señor Porras? ¿Hay algún problema con la legitimidad en este caso? ¿Qué les parece? ¿Hay problemas? ¿No hay problemas? ¿Doctores? Profesor, Sí, dime. no, si bien es cierto, el que demanda es Antonio, ¿no? El artículo 65 del Código Procesal Civil sobre representación procesal del patrimonio autónomo establece que la sociedad conyugal y otros patrimonios autónomos son representados por cualquiera de sus partícipes y son demandantes. Entonces, si bien es cierto, Gisela también es parte de del contrato, ¿no? Cualquiera de los dos puede ser representante de este patrimonio autónomo, ¿no? De sociedad conyugal en este caso. Ya. Ok, perfecto, Mirko. Entonces, lo primero, aquí sí el caso en concreto dice expresamente que cuando Antonio demanda, Antonio lo hace en representación del patrimonio autónomo. El patrimonio autónomo que conforma con su esposa, porque en la sociedad conyugal es un patrimonio autónomo. Esto lo que nos
lleva a entender es que para efectos de Antonio, considera que el contrato de compraventa lo celebra la sociedad conyugal, no él y su esposa en copropiedad, no, lo hace la sociedad conyugal. Entonces, como lo hace la sociedad conyugal, como bien nos acaba de indicar Mirko, el artículo 65 del Código Procesal Civil señala que a efectos de representar a un patrimonio autónomo, esa representación la puede ejercer cualquiera de sus integrantes. Y en este caso, si el patrimonio autónomo es una sociedad conyugal, entonces, ya sea el esposo o la esposa, pueden ejercer esta representación y acudir a un proceso. Entonces, si el cuestionamiento que hace Porras está en la línea de señalar que es necesario que participe Gisela, pese a haber suscrito el contrato, en realidad no tendría mucho sentido porque lo que está haciéndose es que al momento de acudir al proceso, Antonio lo hizo en representación de la sociedad conyugal. Entonces, el cuestionamiento que hace el señor Porras respecto de la legitimidad para obrar del demandante carece de sentido, porque no existe un problema de legitimidad. Quien ha ejercido válidamente la representación de la sociedad conyugal, que es el demandante, ha sido uno de sus integrantes. No es necesario que tengan que haber acudido Gisela y Antonio. Lo podrían haber hecho, sí, pero no era necesario porque Antonio llevó a cabo la representación legal que la norma procesal le otorga ante la posibilidad de que sea un patrimonio autónomo quien demande en un proceso. ¿Sí? ¿Queda claro este tema de la representación de una sociedad conyugal? Sí, profesor. ¿Sí? Perfecto. Y hay un tercer elemento que nos indica este señor Porras. Dice que también hay un problema de representación defectuosa del demandado, es decir, de él mismo, ya que él no tenía facultades especiales de representación procesal de Daiwo. ¿Qué les parece esa alegación? ¿Hay un problema de representación defectuosa del demandado o no? ¿Qué les parece? Acordémonos de la clase cuando hemos hablado de capacidad. La capacidad tiene algunos supuestos en los cuales analizamos la representación. Aquí hay un problema de representación defectuosa del demandado. ¿Doctores? Leamos lo que Laura nos había puesto hace unos momentos. La representación defectuosa del demandado es alegada por el señor Porras porque indica que él no tenía facultades especiales de representación procesal de Daiwo. Si ese es el argumento
¿Tiene validez en el proceso alegar eso o no? Profesor, Sí, dime. eso depende un poco de lo que dice el contrato de sociedad que tiene la empresa Daiwa, ¿no? De si los gerentes de venta tienen la capacidad para representar legalmente a la sociedad. Ok. El caso no lo especifica, así que como grupo hemos puesto que no, ¿no? Que no tenía la capacidad para representar a Daiwa. Ok, ya, perfecto. Sí, esa es una posición, ¿no? Determinar, digamos, cuál es el régimen de poderes de una empresa recae en las decisiones que la empresa haya adoptado para dar esos poderes. Y eso no lo determina, o sea, no está precisado en el caso. Pero además de eso, que bien lo ha resaltado Renzo, recuerdan que cuando al inicio de lo que estamos resolviendo ahorita, yo les dije que leyéramos bien el caso, en el caso, la demanda no se plantea contra Daiwo, se plantea contra Porras. ¿De acuerdo? O sea, creo que casi al final del caso, cuando luego de detallar el tema en la carta notarial, lo que indica es que Antonio Castro demanda a Fernando Porras. Pero no dice que demanda a Daiwo representado por Fernando Porras. Entonces, si es que Fernando Porras es el demandado como persona natural, más que un problema de representación defectuosa, hay un problema de legitimidad para obrar del demandado. Porque como hemos visto, cuando determinamos la relación material y la relación procesal, quien configura ambas relaciones en la parte obligada a cumplir una prestación es Daiwo. Entonces, yo tendría que haber demandado, o sea, yo no digo, Antonio tendría que haber demandado a Daiwo. Y Daiwo ya habrá, él dentro de su estructura corporativa, como bien dijo Renzo, y de acuerdo a las facultades que tenga cada persona, utilizará alguno de sus representantes para contestar. Pero en el caso, lo que se detalla es que se demanda directamente a Fernando. Entonces, como se demanda a Fernando y no se hace la precisión que es en representación de Daiwo, entonces hay un problema de legitimidad para obrar del demandante. ¿Por qué? Perdón, del demandado. Porque no existe posibilidad de demandar a alguien que no es parte de la relación, de la relación material. Fernando Porras no tiene nada que ver con la compra de la moto. Es Daiwo, la empresa, quien se obligó a entregar la moto. ¿Ok? Entonces, ese es un primer aspecto. Si leemos bien el caso, vamos a ver que el demandado es Fernando Porras en calidad de persona natural, no como representante de Daiwo. Con lo cual, entonces, habría un problema de legitimidad para obrar del demandado. Pero ahora, asumiendo que más allá de lo que dice el caso, si se hubiera demandado a Fernando Porras en representación de Daiwo, él contesta la demanda y él dice, oye, yo no tengo poderes para poder representar a Daiwo.
Entonces formula un tema de representación defectuosa del demandado. Allí sí funcionaría y esto sería causal para que el proceso se anule y se demande correctamente. Solo en ese supuesto, ¿ok? Si es que la demanda hubiera sido formulada contra Daiwo utilizando al representante que es a este señor Porras. Pero por eso cualquiera de las dos respuestas derivan de cómo estemos leyendo el caso. Y en el caso, como les decía, queda muy claro que a quien se demandó fue directamente al señor Porras en atención a su calidad de persona natural, no como un representante de Daiwo. ¿Ok? Entonces, sea cual sea la postura sobre los hechos, tengamos en cuenta que uno deriva en un problema de legitimidad y en el otro caso se derivaría en un problema de representación defectuosa, sin duda, pero que para el primero de los casos determinaría que se tenga que demandar adecuadamente y en el otro caso que también se declare la nulidad de lo que se ha actuado. ¿Queda claro, doctores? Esto último. ¿Sí? Chicos, ¿están ahí? Sí, profesor, todo claro. Perfecto. Ok, Nicolás, muchas gracias. Entonces, a Profesor, ver, dime. y en este caso también se puede solicitar como un emplazamiento hacia la empresa Daiwo, no sé si ese sea el término exactamente, ¿no? O en todo caso como comparecer a la persona jurídica para que esta persona jurídica designe, ¿no? Un representante, o establezca quién es el representante de la empresa o no porque no es parte de esta relación procesal. Lo último que has dicho, Mirko, como no es parte de la relación procesal, entonces el proceso lo que tiene que hacer es anularse y volver a demandarse correctamente. Okay. Porque se demandó a esta persona en calidad de ser esa persona, no el representante. Personalidad natural. Yeah. Así es. Gracias por la pregunta. ¿Alguna consulta adicional o queda todo claro? Aprovechemos este tipo de casos, chicos, para, digamos, ver cómo estamos utilizando las figuras que estamos desarrollando en la parte teórica del curso. ¿Todo queda claro? ¿O hay alguna duda o consulta? ¿No? ¿Todo queda claro? Todo claro, profesor. Ok, muchas gracias. Entonces, hagamos por favor un break. Son 8:04, volvamos 8:16 y ya pasamos a la parte teórica que nos corresponde para el día de hoy. ¿De acuerdo? Gracias.
¿Qué tal, doctores? Retomamos entonces, por favor, la clase. ¿Me confirman que me escuchan bien? Sí, profesor. Sí, de acuerdo. Gracias, Mayli. A ver, entonces, vamos a un poco reforzar los conceptos que tienen que ver con las condiciones de la acción. Ya hemos visto las clases pasadas que los presupuestos procesales y condiciones de la acción son elementos importantes para que se puedan conformar una relación jurídica procesal válida. Entonces, el hecho de establecer que hay un tema de competencia adecuada, hay un tema de capacidad, me va a determinar que estoy cumpliendo presupuestos procesales. Y cuando hablamos de condiciones de la acción, nos vamos a centrar en lo que también habíamos visto un poco, que es la legitimidad para obrar y el interés para obrar. Pero vamos a profundizar un poco quizás para poder explicarlo de mejor manera, ¿no? Cuando hablamos de condiciones de la acción, estamos hablando de aquellos elementos que son necesarios para que el ejercicio del derecho de acción se pueda dar de manera amplia y de manera válida. Entonces, creo que primero deberíamos tener claro qué cosa es el derecho de acción. Y el derecho de acción no lo tenemos que entender como aquel derecho que nos faculta a exigirle al Estado que nos preste la tutela jurisdiccional efectiva, es decir, que nos resuelva aquellas controversias o conflictos que se derivan de las relaciones sociales o de las relaciones jurídicas materiales que yo tengo en el marco de la sociedad en la que convivo. ¿De acuerdo? Entonces, mi derecho de acción me permite a mí acudir al órgano jurisdiccional y exigirle que me preste esa tutela. Y el derecho de acción es un derecho que tiene unas características bastante particulares. Es un derecho público, es un derecho subjetivo, es un derecho abstracto, es un derecho autónomo. Público porque se va a dirigir contra el Estado. Subjetivo porque todo sujeto de derecho, por el solo hecho de serlo, es titular de el derecho de acción, y es abstracto porque no va a requerir de un derecho material que lo sustente. El derecho de acción es un derecho continente, no tiene contenido y es autónomo porque tiene sus propios requisitos y teorías. Entonces, como les dije al inicio, el derecho a acción me permite ir y exigirle al Estado que me resuelva un conflicto. No es necesario que yo sustente un derecho material válidamente para que pueda ejercer mi derecho a acción. Puede que yo considere que yo tengo un derecho material, no tenga ni siquiera elementos que válidamente me puedan fundamentar ello, pero igual, por el solo hecho de tener el derecho a acción, puedo acudir al órgano jurisdiccional. Entonces, no es que solo aquellos que tienen un derecho que pueden ganar en un proceso puedan acudir al proceso. Aquellos que consideren que no, también lo pueden hacer porque es parte de aquello que finalmente determinará el órgano jurisdiccional cuando resuelva la controversia. Estas características nos hacen ver que el derecho de acción es la llave que me va a permitir darle los elementos a el órgano jurisdiccional para que luego me pueda resolver esta controversia que se ha generado en el marco de mis relaciones sociales.
Pero para que ese derecho pueda ser ejercido válidamente, hay algunas condiciones de esa acción que deben cumplirse. Que deben cumplirse además porque estas condiciones de la acción se entienden como requisitos de validez de la relación jurídica procesal. Y son requisitos que otorgan validez a la relación jurídica procesal porque, a su vez, van a permitirle al juez resolver el fondo de la controversia. Sin el cumplimiento de estas condiciones de la acción, el juez no puede resolver el fondo de la controversia porque la relación jurídica procesal se habría configurado de manera inválida. ¿Cuáles son estas condiciones de la acción? Ya lo hemos visto antes, pero profundicemos. La legitimidad para obrar e interés para obrar. En ambos casos, estaremos exigiendo que al cumplirlas demostremos en gran medida que estamos configurando una relación jurídica procesal válida. Porque de no hacerlo, posteriormente el juez se verá impedido de resolver el fondo de la controversia. La legitimidad para obrar es aquella posición habilitante que tengo para poder ser parte de un proceso respecto de la pretensión que ha sido planteada. A ver, de una manera más coloquial podríamos decir que es la posición habilitante que me permite ser parte en un proceso. Así de sencillo. La legitimidad para obrar me permite ser parte demandante o la legitimidad para obrar me permite ser parte demandada. Entonces, por eso entendamos a la parte como aquella que interpone o contra quien se interpone la demanda. ¿Y quién tiene capacidad para ser parte? Bueno, ya lo hemos visto anteriormente, es la aptitud para ser titular de derechos y cargas del proceso, es decir, un poco la capacidad de goce, y la capacidad procesal, que es la posibilidad de realizar con eficacia actos procesales en el proceso, es decir, esa es la capacidad de ejercicio. ¿Cuál es la capacidad, la legitimidad para obrar ordinaria? Es decir, aquella que me va a permitir a mí acudir al proceso, poder ser parte, ejercer mis derechos. Es la simple afirmación que se puede hacer respecto de la titularidad de situaciones jurídicas que van a ser debatidas en el proceso. Por ejemplo, podemos ahí citar que hay un principio de oportunidad. ¿Quiénes son entonces aquellos respecto de los cuales siempre se tendrá que tener claro que tienen legitimidad? El demandante y el demandado. Cuando hablo del demandante, estamos hablando de la legitimidad para obrar activa, y cuando estamos hablando del demandado, estamos hablando de la legitimidad para obrar pasiva. Yo tengo que demostrar, o tendré que demostrar, que al acudir a un proceso, estoy fundamentando y demostrando que tengo capacidad para ser demandante y tengo capacidad para ser demandado en cualquiera de los casos que me encuentre. Si no tengo esa capacidad, entonces habrá un problema de legitimidad. Un poco, cuando hablemos de legitimidad, para obrar la ordinaria, es decir, la típica, podremos verla desde dos puntos de vista. La legitimidad para obrar originaria o la legitimidad para obrar derivada.
cuando hablamos de una legitimidad para obrar ordinaria originaria, nos estamos refiriendo a que quienes comparecen al proceso son aquellas partes originarias de la relación jurídica material. En cambio, cuando hay una legitimidad para obrar ordinaria derivada, estamos ante una situación jurídica que pertenecía a otro, solo que fue cedida de modo singular o universal a los que participan en el proceso. Utilicemos el caso que habíamos visto en la primera parte de la clase. ¿Cuándo hablaría de legitimidad para obrar ordinaria originaria? Cuando Castro y su esposa van al proceso y demandan a Daiwo. ¿Por qué? Porque Antonio y su esposa fueron los que suscribieron el contrato de compraventa. Pero asumamos que la situación que les había comentado generó el caso inicial, hace que, como están en Trujillo, Antonio y su esposa agarre y le cedan la posición contractual del contrato de compraventa de la moto acuática a un tercero. ¿Por qué? Porque la verdad ellos se vienen a Lima y no quieren demandar y de alguna manera les genera todo una problemática poder tener esto claro ante el Poder Judicial. Entonces, ceden su posición contractual en el contrato y se lo ceden a un tercero. Y este tercero es el que se encarga de demandar. Entonces, este tercero será quien ocupe la posición de demandante contra Daiwo, que es la demandada. Allí habrá legitimidad para obrar ordinaria derivada. ¿Por qué? Porque el comprador original era la sociedad conyugal de Antonio y su esposa. Pero como cedió su posición contractual en ese contrato a un tercero, es ahora este tercero quien tiene los derechos para poder exigir el cumplimiento de ese contrato. Entonces es una legitimidad para obrar ordinaria derivada, porque no es la originaria en donde aparecía la sociedad conyugal de Antonio y su esposa. Pero si se dan cuenta un poco, vamos en la línea de ver quiénes son los que conformaron inicialmente la relación procesal material, la relación jurídica material, y en base a eso trasladamos y vemos si es que la relación jurídica procesal sigue manteniendo o no este tipo de relacionamiento. Cosa contraria es cuando hablamos de la legitimidad para obrar extraordinaria. En el caso de la legitimidad para obrar extraordinaria, estamos ante un supuesto en el cual es la norma jurídica quien expresamente va a autorizar a un sujeto a ser parte del proceso, pese a que no pertenece a la relación jurídico-material controvertida. Se ejercita en nombre propio un derecho ajeno. Ya hemos visto entonces la legitimidad para obrar ordinaria, es decir, la que normalmente vemos porque quienes son parte de la relación jurídica material son parte de la relación jurídica procesal. Pero hay supuestos en los cuales hay una norma legal que te dice y que autoriza a un sujeto que no es parte de la relación jurídico-material a ser parte de un proceso.
¿Qué tipo de normas son las que señalan este tipo de habilitación que permite inicio de un proceso aun cuando no seas parte de la relación jurídico-material? Las normas materiales. Por ejemplo, podemos ver el artículo 1987 del Código Civil. ¿Quién tiene, por favor, a la mano el Código Civil para que nos ayude con su lectura, por favor? ¿Doctores? ¿Quién me puede ayudar con la lectura del artículo 1987 del Código Civil? ¿Doctores? Sí, profesor. La responsabilidad del asegurador. Del asegurado, Maili. Bueno, del asegurado. A ver, gracias. Dale. La acción indemnizatoria puede ser dirigida contra el asegurador por el daño, quien responderá solidariamente con el responsable directo de este. Perfecto, muchas gracias. Entonces, con lo que nos ha leído Maili, podemos tener en cuenta cómo se configura un supuesto de legitimidad para obrar extraordinaria. Lo que nos está diciendo el artículo 1987 es que hay una relación inicial en donde hay una persona, vamos a poner en este caso la denominada A, que genera un daño a su víctima, que es la B, la persona B. Esta es la relación material. Hay una relación material 2, que es la de el asegurado, que es el que origina el daño, con su seguro. Entonces, si se dan cuenta, la primera relación material es A con B y la segunda relación material es A con, vamos a ponerle C o S por seguro, ¿ok? Estas dos relaciones materiales generan que B no tenga en ningún caso relación con el seguro. Pero, dado que el artículo 1987 que acaba de leer Maili me permite o señala que ante un daño responde solidariamente el asegurador conjuntamente con el responsable directo, entonces eso significa que la relación procesal se puede generar entre el B, que va a ser probablemente el demandante porque ha sufrido el daño, no contra A, que le originó el daño, sino contra S, es decir, contra el seguro. Porque el seguro va a responder en nombre de A. Recuerden que B y el seguro no tienen ningún tipo de relación. Es en atención a lo que dice el 1987 que se puede recurrir directamente en un proceso y demandar al seguro. Entonces, aquí lo que está pasando es que el seguro, en atención a la legitimidad para obrar extraordinaria, porque lo dice una ley, tiene que hacerle frente a una demanda de alguien con el cual no está relacionado. No tiene contrato. Él tiene contrato con el asegurado que es A, pero no tenía relación con B. Esa relación la determina o la permite la norma. Y como lo permite la norma, entonces es una legitimidad para obrar extraordinaria. Otro ejemplo que podemos ver de legitimidad para obrar extraordinaria es aquel que está regulado en el artículo 1219 en el numeral 4. ¿Quién me puede ayudar con su lectura, por favor? Yo, profesor. ¿Solo el numeral 4?
Sí, por favor, el numeral 4. De acuerdo. Ejercer los derechos del deudor, bueno, derechos y acciones del acreedor como efecto de las obligaciones, artículos 12-19. Ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción o para asumir su defensa, con excepción de los que sean inherentes a la persona o cuando lo prohíba la ley, el acreedor para el ejercicio de los derechos mencionados en este inciso no necesita recabar previamente autorización judicial, pero deberá hacer citar a su deudor en el juicio que promueva. Gracias, Nicolás. Entonces, lo que nos ha leído Nicolás nos está referido a qué acciones tiene un acreedor cuando tiene una obligación que puede exigir que se cumpla. Entonces, uno de los efectos de estas obligaciones es autorizar al acreedor para que pueda ejercer esos derechos en vía de acción o para asumir su defensa, con excepción de los que sean inherentes a la persona o cuando lo prohíba la ley. El acreedor, para el ejercicio de los derechos mencionados en este inciso, no necesita recabar autorización judicial, pero deberá citar a su deudor en el juicio que promueva. ¿Qué significa eso? Vamos a la pantalla. Relación material 1. Hay un acreedor A y hay un deudor, que es B. Relación material 2. Hay la misma persona que aquí es deudor, en otra relación es acreedor. ¿Y quién es su deudor? C. Cosa importante. Entre A y C no existe ningún tipo de relación. ¿De acuerdo? Porque en la relación material 1, el acreedor es A y el deudor es B. Y en la relación material 2, B se transforma en acreedor porque tiene otro deudor que es C. ¿Qué pasa si en la primera relación material B incumple con A? Esto genera que, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 12-19, inciso 4 del Código Civil, que A, como acreedor, pueda ir directamente contra C y decirle: lo que le debes pagar a B, págamelo a mí, porque yo soy su acreedor. Entonces, si se dan cuenta, la ley está permitiendo que dos personas que no tienen ningún tipo de relación puedan ser parte de un proceso, puedan generar una relación procesal. Pero esto solo porque la ley lo dice, la ley lo determina de esa manera. Si no hubiera una ley, esto no se podría hacer. A tendría que ir contra B y si B no le paga, bueno, habrá un problema. Aun cuando C tendría que pagarle a B. Solo porque la ley lo dice así, A sí se puede ir contra C. Hay una relación que se constituye porque la ley lo indica así y eso permite el inicio de un proceso. Entonces, un poco para condensar lo que venimos diciendo. La legitimidad para obrar ordinaria es la que normalmente nosotros tendremos que ver en atención a si hay coincidencia o no de parte de aquello que está en la relación jurídica material con lo que hay en la relación jurídica procesal. Esta relación puede ser originaria o derivada. Eso lo veremos de acuerdo a lo que haya ocurrido en esa relación. Pero también es posible que podamos hablar de una legitimidad para obrar extraordinaria, porque sin que haya algún tipo de relación entre las partes, la ley determina que sí puede existir esa relación y eso fundamenta para que se pueda acudir al proceso. Entonces, en un caso es lo que se ha configurado de manera natural por las relaciones sociales o las relaciones jurídicas que se entablan en una sociedad, y en cambio, en la legitimidad para obrar extraordinaria es aquello que la ley
impone o determina. Y eso es un poco lo que debemos tener claro cuando hablemos de la legitimidad para obrar como condición de la acción. En cambio, también debemos tener claro que existe otra condición de la acción. Y esta condición de la acción es denominada el interés para obrar. Y el interés para obrar vamos a entenderlo como la relación de utilidad que existe entre la decisión que tenga que emitir el órgano jurisdiccional y la tutela de la situación jurídica que está siendo planteada en el proceso. Esa utilidad que se debe tener debe ser concreta, es decir, referida a una situación jurídica determinada y actual. El interés debe ser considerado en el momento en el que se ejerce la acción. Un poco es entender que cuando yo acudo a un proceso es porque ya no tengo ningún tipo de opción de resolver mi conflicto a través de otro mecanismo. Como no tengo otra opción, lo único que me queda es acudir al proceso judicial y que en el proceso judicial se resuelva mi controversia, porque no tengo otro camino. De ahí que hablemos de una utilidad. Si es que en realidad tuviera otro camino, si tuviera otro mecanismo, entonces yo no estaría cumpliendo con el supuesto de interés para obrar. Y al no cumplir con ese supuesto, lo único que me queda es no acudir al proceso. ¿Cuál es el ejemplo más concreto y más rápido? Recuerden que para efectos del ordenamiento peruano, antes de ir a un proceso civil sobre un derecho disponible, la ley peruana exige que yo tenga que buscar primero una conciliación con mi contraparte. Y para ello está la ley de conciliación extrajudicial y su reglamento. Si yo acudiera a un proceso judicial sin haber pasado esta etapa previa de la conciliación, el juez o mi propia contraparte podrían alegar que yo no tengo interés para obrar. ¿Por qué? Porque no he agotado el medio necesariamente previo, que es la conciliación, y que me hubiera permitido en esa instancia poder resolver mi controversia. Solo si yo cumplo con ese requisito y acudo al proceso diciendo, aquí está mi acta de conciliación en donde no hemos llegado a un acuerdo, allí recién demuestro la utilidad del proceso. Eso es a lo que denominamos interés para obrar. Citando a la doctrina, en este caso Luiso, podemos considerar el interés para obrar como un filtro de pretensiones fundadas, pero inútiles, ¿no? Es decir, que no sean merituadas. Por ejemplo, se demanda el pago de un crédito no vencido o se demanda prescripción de bienes públicos. Esos son temas de fondo, no interés. ¿Ok? Cuando hablemos de interés, lo que estamos buscando es que no exista nada necesariamente anterior que tenga que haber sido agotado antes de acudir a un proceso. Entonces, podemos diferenciar interés en el medio e interés en el resultado. Interés en el medio es si existen otras vías de derecho sustancial para satisfacer la pretensión. Entonces, si ocurre eso, no existiría interés. Ejemplo, encargar que la obra la realice otra persona. En cambio, el interés en el resultado, lo que me permite es alegar que no existe interés para obrar cuando el resultado de un proceso será inútil. Demandado o no, se deja al actor en la misma situación. Por ejemplo, impugno un concurso público. Si gano, obtendré más puntaje, pero será insuficiente para ganar. Entonces ahí, obviamente, no tiene sentido acudir al proceso judicial.
El proceso judicial no me va a servir. No tiene una utilidad. Si no tiene una utilidad, eso significa que no tengo interés para obrar. Y si no tengo interés para obrar, estoy incumpliendo uno de los requisitos que da o que otorga validez a la relación jurídico-procesal. ¿Quedó claro, chicos? El concepto de legitimidad e interés para obrar. ¿O hay alguna duda? Estos son elementos súper importantes porque con ellos vamos a configurar adecuadamente la relación jurídica procesal. Si es que advierten ustedes que no existe o que hay un problema con ambos o alguno de ellos, entonces no podrá seguir el proceso. ¿Queda claro, chicos? Sí, ¿O hay profesor. alguna duda? Todo claro, profesor. Todo claro. Muchas gracias, Nicolás. Ok. Dejemos la clase de hoy hasta acá, muchachos. En la clase del miércoles ya avanzamos con lo que implica toda la etapa postulatoria del proceso, ya que hemos hecho toda la parte previa al inicio del proceso. ¿Ok? Nada, que tengan un buen inicio de semana, suerte en las demás clases que tengan y ya nos estamos viendo el próximo miércoles con la siguiente clase. Gracias. Gracias, profesor. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego.